Hola, bienvenidos a todos a este espacio de Día INI. Yo soy Irene y hoy estoy con Rosana Pereira. Ella vive en Montevideo, Uruguay, y es biodescodificadora, maestra y lectora de registros akáshicos. Y utiliza estas herramientas para ayudarnos a integrar nuestro ser divino con nuestro ser humano evolutivo. Hola, Rosana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Irene, ¿qué tal? Bueno, un placer de estar aquí. Yo también estoy súper contenta con lo que nos costó, pero bueno, se tenía que dar en este Sí, preciso bien. momento. Y bueno, hoy la temática nos vamos a centrar un poquito en la biodescodificación y a mí me Ujú. interesa muchísimo también el proyecto Sentido, que nos contarás ya más adelante de qué se trata. También, pues probablemente salgan temas de registros akáshicos, porque al fin y al cabo son tus herramientas, Ujú. pero como para poner marco a la conversación, cuéntanos para las personas que no tienen ni idea de qué es la biodescodificación, en qué se basa, cuáles son sus fundamentos y bueno, cuáles son los principios, ¿no? Bueno, ok. Bueno, la biodecodificación en mi vida surge a través de un proceso personal, ¿sí? Que comenzó en el año 2013, Ujú. ¿no? A través de conocer a Henry Corbet, ¿no? Ajá. Que es también español, ¿sí? Y bueno, un día lo escuché en un podcast y realmente tuvo tanta coherencia en lo que decía con respecto a lo que yo sentía, ¿no? Que bueno, me decidí a hacer la formación con él, ¿sí? Ujú. Y había tomado la decisión de ir a Barcelona porque él hacía sus formaciones allá. Pero resulta que en ese instante, o casualidad, que no es coincidencia, sino es sincronicidad, él decidió venir a la Argentina a dar la formación. Y entonces fue una formación que duró unos 4 años aproximadamente, donde él venía todos los años y hacía la formación por módulos, ¿sí? Uno por año, de 10 días de 10 horas. O sea que era como meternos en una cápsula, ¿no? Súper Para intensivo, ¿no? súper intensivo, y él, más allá de la biodecodificación, lo llamó bioneuroemoción, ¿sí? Ujú. En realidad es una rama de la biodecodificación que después con el tiempo fuimos descubriendo que en realidad el creador de la biodecodificación fue Christian Fleche, pero todos nacieron de Hammer, ¿ah? Que es de una escuela alemana, germánica, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de ahí, de Hammer, es que comienza la biodecodificación como expresión, ¿sí? Que llegó a Latinoamérica, ¿ah? Y entonces, bueno, eh, me gustó mucho la historia de Hammer, ¿sí? Porque él, a través de una patología que tuvo cáncer de testículo, ¿sí? Y la esposa cáncer de ovarios, a través de una situación muy compleja que habían vivido, que era la muerte de su hijo, Oh, ¿sí? wow. Los dos se encadenaron, ¿ah? en dos patologías. Entonces, a partir de ahí, él empezó a investigar casos de cáncer de ovario y cáncer de testículo, ¿sí? ¿Con qué tenían que ver? ¿No? Y entonces, bueno, resulta que habían como casos en común con historias de pérdidas importantes, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de ahí empezó a investigar, ¿sí? A nivel de comportamiento de las personas. Luego, esos discípulos, ¿ah? Como Fleche y otros, ¿ah? Fue que empezaron a desarrollar en el campo de la emoción, ¿sí? Del cuerpo emocional. Y entonces, bueno, es a lo que surge la biodecodificación, ¿ah? Que en realidad no es más ni menos que escuchar nuestro cuerpo. ¿Ah? Por eso yo tengo una frase que dice, escucho mi cuerpo y aprendo de su sabiduría, ¿no? Pero no es una escucha psicológica, sino es una escucha biológica, ¿sí? O sea, el cuerpo me habla, el cuerpo expresa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que expresa? Expresa esas emociones ocultas, ¿ah?
que durante tiempo, en el tiempo, ¿ah? No hemos podido expresar. Y el cuerpo lo que hace es expresarlo por mí. ¿Ah? Hablándolo simplemente, como para que las personas lo comprendan. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde parte esto? De un impacto emocional vivido por la persona en algún momento de su vida, en donde ese impacto emocional lo vive con algunas características, ¿ah? Que tienen que ver que es en un instante, que lo vive como sorpresivo, lo vive como un drama, lo vive en soledad y que no hay solución. ¿Ah? No encuentra una solución inmediata a eso. Entonces, ¿qué se gesta eso? ¿Qué se genera ahí? Se genera un bioshock. ¿Ah? Ese bioshock, ¿dónde se instala? En el cerebro. Se forma como un edema alrededor, ¿ah? Como un gran protector. ¿Ah? Y ese bioshock, que nosotros tenemos el cerebro, en donde todos los controles del cerebro van hacia los diferentes órganos, ¿ah? Ese bioshock en algún momento se va a expresar. ¿Cómo? A través de situaciones repetitivas de nuestra vida, ¿no? O a través de un síntoma, una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace la biodecodificación? Es ir a identificar los códigos, esos códigos que están insertos en ese bioshock, ¿ah? Que hacen referencia, ¿ah? A la situación que estoy viviendo o el síntoma que estoy viviendo. Entonces, dependiendo, en el caso del síntoma, por ejemplo, en la ubicación del cuerpo físico donde está. ¿Ah? Y entonces eso dice cosas. Así como Hammer descubrió a través de su cáncer, de su mujer, de su esposa y de él, ¿no? Un motivo, esto se relaciona directamente con emociones. ¿Ah? Entonces, la idea es ir a la emoción oculta, o sea, es ir al resentir, donde está en el cuerpo físico, ¿ah? Y entonces a partir de ahí ir a qué, que eso le llamamos desencadenante nosotros, ¿no? Ajá. ¿Ah? Ir a dónde, al programa que lo originó. ¿Dónde se gestó eso? Y generalmente la gestación de eso está o en la primera infancia, en el proyecto sentido, ¿ah? Que va desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años, que lo podemos extender hasta los 7, o en el transgeneracional, que es todo el árbol genealógico nuestro, los ancestros. ¿Ah? Entonces, poder identificar ese ese programante, hace desarticular a ese trauma. Entonces, ¿qué es lo que hace ese edema que se forma a través de ese bioshock, ese trauma, ese impacto? Se disuelve. Por eso hay tantas reversiones de las personas, ¿ah? Porque aparte hay que ser muy cuidadoso, porque ese momento es preciso, ¿sabes? Es como, es muy específico, ¿ah? Y entonces hay que encontrarlo. Es como que nos volvemos investigadores, De ¿no? la vida misma, ¿no? De De, la wow, vida, de de la la historia, historia de uno. claro, porque muchas veces no hay patología, ¿sabes? No hay síntoma. ¿Ah? Porque, ¿qué es lo que te da el síntoma o la patología? ¿No? A mí no me gusta hablar de enfermedad, porque en sí la enfermedad no existe como tal. Imagínate, no existe. ¿No? Viéndolo desde la biodecodificación, no existe la enfermedad como tal. Si no existen emociones no resueltas. Si yo logro identificar eso, no hay enfermedad. ¿Ah? Entonces, el punto es encontrar ese origen. Porque muchas veces las personas resuelven los desencadenantes o resuelven el síntoma, pero no resolvieron el origen. Y lo más Claro, importante es el origen, porque si no, más tarde o más temprano va a empezar a presentar nuevamente, ¿tá? El claro. síntoma. ¿Vamos? Entonces, bueno, el punto es ir al origen, ¿tá? Es encontrar ese origen.
Y ese es el gran desafío del biodecodificador. Y entonces, ¿qué pasa? Como yo en realidad trabajo con registros abiertos, registros akáshicos, ¿ah? Que es la conexión con el ser superior, pero no es que yo le abra el registro al consultante. ¿Ah? Ajá. Yo me abro mis propios registros, ¿ah? Y ellos me guían para acompañar, porque esto es un arte de acompañar. No le voy a resolver la historia que no, quien no esté de acuerdo o no haya decidido resolverla. ¿Ah? Y también es muy importante esto de darle el espacio, el tiempo y el ritmo a la persona, Claro. porque a veces te embarcas en este proceso y la persona no está tan preparada para abordarlo. ¿Sí? Entonces está en el arte del consultante poder acompañarlo, poder darse cuenta, ser empático con él para saber que el desafío que él tiene es ir a momentos dolorosos, problemáticos, conflictivos. ¿Y quién quiere meterse en ese viaje? Cuesta mucho meterse en el dolor. Sí, hay ¿No? que ser valiente, ¿no? Hay que estar bien concientizado de dónde vas a meterte. Exactamente. ¿Sí? El punto es, bueno, cuando acompañas, ¿no? Y ser netamente acompañante, ¿no? O sea, saber si te apuran, apurar. Si te enlentecen, enlentecer. ¿Ah? O sea, ese es el gran arte de la biodecodificación, es un acompañamiento, ¿no? Claro, A porque encontrar. me surgía un poco esta pregunta, ¿no? De cómo de rápido es detectar ese origen y desarticularlo, ¿no? Para sanar luego naturalmente, digamos, ¿no? Más o menos sería. Sí, em, es pero claro, parte de un proceso, es parte de un depende, ¿no? proceso. Y depende de la Sí. persona, del ritmo, lo que A mencionabas. ver, a mí me pasa que en una sesión hay personas que han resuelto y hay otras que les ha llevado 5 o 6 sesiones, ¿no? Aunque yo atiendo una vez al mes, ¿sí? Pero es así, o sea, te puede llevar 5 o 6, por eso a veces cuando me consultan, bueno, ¿y este proceso cuánto? Y depende de ti. Lo que tú requieras es lo que yo te voy a acompañar. Es así. ¿Ah? Entonces, me ha pasado cosas importantes en una sesión, porque lo calan enseguida. O sea, ¿por qué? Porque acá, a ver, es la historia detrás de la historia. ¿Ah? O sea, nosotros no trabajamos con la historia de la persona. Nos nutrimos de ella, pero en realidad vamos atrás. Lo que hace que gesta que yo me comporte y actúe como me comporto y actúo. ¿Ah? Es la historia detrás de la historia es ir al inconsciente. ¿Ah? Porque el consciente es la percepción que yo tengo de mi vida, pero el inconsciente es la verdad, es lo que ha movido, ha sido el motor de toda mi vida. Y, y descubrir eso es el desafío. Claro, y a veces son cosas que, bueno, se ha convertido en nuestro carácter, ¿no? O en nuestra manera de actuar, porque si son cosas que venimos desde, bueno, entraremos de pronto en lo del proyecto Sentido, pero eh, recreando desde que nacemos, ¿no? O Ah, imagínate, o de ah, antes, bueno, pero lo recreamos desde que estamos ya en este mundo, o bueno, claro, nuestros ancestros, ¿no? sí, desde antes. O sea, fíjate vos que cuando mi mamá es concebida, imagínate desde dónde. Mi mamá es concebida, ese huevito, esa bolsita, ese ovocito, es transferido a mi mamá y va a contener todos los óvulos que mi mamá va a tener durante mi vida fértil. Mi mamá. Uno de ellos soy yo, ¿qué tiene? Toda la información genética, toda la ancestralidad, ¿a través de qué? Del ADN. Mi genética me determina, me dice quién soy, hasta antes de nacer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, soy un proyecto de mis padres.
¿Ah? O sea, ¿y cómo surge eso, ese proyecto? ¿No? Surge a través de una necesidad insatisfecha. O Bien, sea, vamos entrando aquí. imagínate, ¿no? Cartel, proyecto sentido. Pero, a ver, volvamos un poquito a la biodescodificación que todavía nos quedan, ¿no? Cosas que me Bien, parecen tan buenas que podamos, ¿no? Como esto de resumir un poquito lo que es la biodecodificación, ¿no? Que es una gran toma de conciencia, ¿no? Que a través del proceso de darte cuenta, ¿ah? Se descodifican esos programas que se encuentran en nuestro inconsciente y que son los que intoxican nuestra vida. ¿Ah? Partamos un poquito como un resumen. ¿Sí? bien, Entonces, y bueno, y eso hace que vivamos de la manera que vivimos. ¿Ah? Entonces, bueno, yo siempre digo que si nosotros conocemos a nuestro inconsciente o aprendemos a detectar, ¿no?, las características que tiene el inconsciente, ¿ah?, nosotros tendremos resuelta nuestra vida. ¿No? Y lo aprendí porque a partir de ahí, viste que uno termina siendo un aprendiz también de todo esto, ¿no? O sí, sea, claro. cada vez te enseñan. A ver, nos toca estar de este lado como consultantes, pero como consultores, pero somos consultantes todo el tiempo, somos aprendices. ¿Ah? O sea, tenemos que Mm. repetir como todo el tiempo. Cada persona que llega es un gran maestro para mí, porque me muestra un camino, me enseña, me aprende, ¿ah?, y me ayuda también a desaprender, porque este proceso de la biodecodificación es desaprender. ¿Ah? No es cortar ni romper, porque no puedo romper ni cortar nada, porque es parte de mi vida. O sea, ¿qué significa? Llegué hasta acá, ¿no?, gracias a eso. Gracias a eso. Ahora, ¿qué hago a partir de resolver esto? ¿No? Y bueno, mi biología me determina que yo constantemente hago un proceso de adaptación. Ujú. Entonces, todo el tiempo, el ser humano por naturaleza es un ser de adaptación. Entonces, el síntoma viene como una adaptación a ese conflicto que se instaló en mí en algún momento determinado. Y entonces, ¿qué Clarísimo. sucede? Tengo que volver a reaprender, ¿no? Y es esto de, bueno, empezar a modificar comportamientos, acciones, porque evidentemente eso es lo que nos genera todo lo que nos genera. ¿Ah? O sea, seguir plantado en el mismo lugar no es la solución a un conflicto intenso. ¿Ah? Porque la enfermedad cuando llega es porque el conflicto es intenso. Si Ujú. no, situaciones de la vida que se van repitiendo, ¿sí? Que también lo trata la descodificación. ¿Sí? Los patrones repetitivos, las conductas o los patrones Los de, bueno, patrones repetitivos. y ¿Sí? circunstancias, ¿no? Que se repiten en tu vida. Dices, Claro, siempre me pasa, siempre todos los ay, hombres que conozco son bueno, así, así, mira, así. ahí va. El Cuéntanos siempre, cuéntanos anécdotas y mira, qué tipo mira, de problemas o circunstancias puede la biodescodificación ser realmente provechosa. sí. Y bueno, mira, cuando, viste, ese siempre es un código para la biodecodificación, lo que decías recién, ¿no? Ese siempre es transgeneracional. Chao. ¿Ah? O sea, cuando alguien dice siempre me pasa esto, vamos al transgeneracional porque ahí está, ¿no? Entonces hay un ancestro que me está diciendo, acá estoy yo y quiero que me reconozcas, me veas y me honres. Entonces, te mando el programa para que a través de ti pueda ser reconocido. ¿No? Porque en realidad el árbol transgeneracional no condena, da información, libera, sana. ¿Ah? Muchas veces las personas malinterpretan y dicen, uy, porque mi abuela fue esto, mi bisabuelo fue esto, y cargué durante toda mi vida con este programa y en realidad lo único que han hecho es darnos información. ¿Ah? Entonces, vivirlo como eso, porque el árbol vive en nosotros. O sea, el árbol tiene vida a través nuestro. Mm.
Entonces, es parte de nosotros, es parte de nuestras vivencias. Por eso honrar a los ancestros, reconocerlos, eh, es el gesto más evolutivo que un ser humano puede tener, ¿no? Así como también los padres, ¿no? Que en realidad hicieron lo que pudieron y cómo lo pudieron hacer, ¿sí? Pero bueno, son nuestros grandes referentes. Entonces, prácticamente el sentido de nuestra existencia está asociado a ellos. Si Claro. ellos no hubieran tenido necesidades insatisfechas, conscientes o inconscientes, nosotros no seríamos quien somos. Entonces ya el hecho de traernos a la vida ya es un plus para nosotros. Más allá de lo que hayan podido ser, hasta esos padres abandónicos que quizás llegaron a nuestra vida y, y nada más hicieron de poner el espermatozoide. Ese era el mayor acto de amor que podía suceder. Vinieron con ese propósito y nada más, ¿no? Y que una persona pueda comprender eso, imaginar, ¿no? Es grandioso. Bueno, Intenso. anécdotas de todo tipo, casos de todo tipo. ¿Alguno impactante que se pueda contar y que sea... eh, Bueno, en realidad puedo hablar de mi caso personal, ¿sí? Que claro. yo creo que es importante sobre todo para quienes escuchan que no han podido gestar hijos. Mm, Vamos, yo soy una mamá que no tiene hijos y soy una mamá, mirá lo que te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque el arte de maternar lo tenemos todas. O sea, todas maternamos porque tenemos a ver, esa bendición, ¿ah? De que no gestás hijos biológicamente, pero sí eh, podés generar, ¿ah? Esa maternidad en donde podés acoger, ¿no? Amorosamente, ¿no? A quien lo y precise nutrir, y nutrir. y Ujú, nutrirlo, exactamente. ujú. Entonces, ¿por qué te digo mamá? Porque a través de la biodecodificación eh, he vivido procesos maravillosos y se voy a tener como 16 hijos, ya lo que te digo, por lo menos, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque acompañé procesos para que mujeres se volvieran fértiles, de esas Wow. infértiles que dicen que lo son, y que la medicina las condena, porque muchas veces hasta hay una condena, ¿no? No podés tener hijos, ¿no? Y más allá de una causa biológica, muchas veces hay causas psicológicas que tienen que ver con toda la historia esta ancestral, ¿no? Y entonces hay un sentido biológico para no quedarse embarazada. Entonces, cuando se descubre ese sentido, ¿no? Que tiene que ver con la adaptación que hablábamos hoy, ¿no? Que nos tuvimos que adaptar, ¿para qué? Para no tener que vivir lo que nuestra historia nos determinaría. ¿Me seguís ahí, Irene? Sí, ¿Sí? sí, sí, Bien. sí. O sea, como de supervivencia, ¿no? Exactamente. Adaptación pura, ¿no? Por ejemplo, eh, te doy mi caso, ¿no? Eh, yo tenía un programa de no tener hijos porque para mí el sentido biológico era los hijos son sufrimiento. Qué interesa, ¿no? Entonces, bueno, a través de Henry Corbera fue que empecé a trabajar en esto, ¿sí? Y descubrí, a través de mi árbol genealógico, que mi abuela había tenido 14 hijos en 20 Uf, años. Y mi abuelo falleció cuando mi abuela tenía 40, él tenía 47, y ya habían tenido 14 hijos, de los cuales 4 habían fallecido en diferentes circunstancias, al nacimiento, embarazo, al año, ¿sí? Y tenía 10 hijos, en los cuales el más chiquito tenía 3 años y la mayor 15. Entonces mi abuelo fallece sorpresivamente y mi abuela se encuentra que tiene que mantener a 10 hijos, donde no tenía absolutamente administración porque vivían en el campo,
mi abuelo era una persona próspera, ¿no? Y entonces, y no sabía absolutamente nada de administración porque vivía para tener hijos, ¿no? De los cuales, bueno, hay otra connotación que no la voy a mencionar ahora, pero imagínate que en 20 años tuvo 14 hijos. No te dan los números, no te dan los números. ¿Ah? Trágico, ¿no? Pero a su vez una bendición porque tengo a mis tíos que fueron todos tan divinos y siempre reunidas toda la familia y bueno, una bendición. Y el punto es que los hijos son sufrimiento, y obviamente. Mi abuela se tuvo que ir del campo a la ciudad para poder sostenerlos, porque no podía económicamente, fue estafada por un cuñado, o sea, compleja la situación, ¿no? Y entonces, bueno, más que razones tenía, ¿no? Un exceso Claro. de, un exceso de hijos, ¿ah? En mi tercera generación, ¿ah? Eso fue tu abuela. De mi abuela materna, ¿sí? Venimos a la siguiente generación, que es mi mamá, en la cual, cuando yo tenía un año, le diagnostican a mi hermana leucemia. Ostras. Y cuando yo tengo 3, fallece. Imagínate, ¿los hijos son sufrimiento o no? O sea, yo crecí con el sufrimiento de mi mamá, ¿ah? Primero por la enfermedad de mi hermana y después por su pérdida. Entonces yo tengo un cartel acá que dice, los hijos son sufrimiento. Listo. Es el mayor sentido biológico que yo puedo tener para adaptarme a no tener hijos. Así de simple. Eso, entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajé esto, fui a mi árbol, era clarísimo que era un programa de no tener hijos, ¿no? Cuando lo desarticulé, cuando lo articulé, ¿no? A honrar a esa abuela materna, ¿no? De todo lo que vivió, de todo lo que tuvo que padecer por toda esa historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Liberé el programa. Al liberar pero yo en ese momento tenía 46 años. Ujú. Imagínate que dije, tener hijos, no. Pero a los 3 meses me viene la posibilidad de una adopción. En un momento en donde, ¿ah? este, yo ni siquiera lo esperaba. Segundo, era una institución, ¿ah? Donde acá la adopción es muy difícil en Uruguay, pero necesitabas a un abogado, alguien de la Corte Suprema, necesitabas a un político y la institución que te daba el ok para que lo hicieras. Resulta que nosotros teníamos todo. Y mi esposo me dice, yo no estoy preparado para esto. Perfecto. Somos un equipo y lo acepté. Pero, ¿qué pasó? Lo liberé, sentí una paz interna de poder definir una historia que el colectivo, ¿ah? Siempre te exige, ¿no? ¿Cuándo van a ser? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo voy a ser abuelo? ¿No? Es Ujú. esto. Fue una elección, ¿no? Ya, desde ese momento fue Entonces, ya una claro, elección. exactamente. Entonces ahí puedes elegir, pero elegir en libertad, sin la condición. Ujú. Bueno, eso es un poco la historia, ¿ah? De la biodecodificación. A partir de que yo dije, este, que, que no, o sea, que tomamos la decisión, se me abre toda una oportunidad para hacer la formación, pero a nivel académica de alguna manera. ¿Ah? Porque ahí es donde sentí que esto era un instrumento que podía ser válido para muchos, así como lo fue para mí, ¿no? Ujú. Total. Increíblemente empiezan a llegar mujeres que tenían estos conflictos, ¿no? Y se empiezan a quedar embarazadas, por eso te decía que debo tener como 16, ¿no? Y los que todavía no sé, porque el otro día me enteré de una chica en Estados Unidos que habíamos decodificado y 2 chicos y le había dicho el médico hacía 10 años que no podía tener hijos y tuvo 2 en un Wow. proceso de codificación y bueno, me mandaban a decir que me habían perdido el contacto, pero que querían verme y todo para mostrar, pues me mandan las fotos, me mandan las ecografías.
maravilloso. Buenísimo, Así que buenísimo. bueno, eso es un regalo. Yo un día dije que bueno, lo voy a juntar a todos, porque aparte algunos son terriblitos, ¿no? Son, los padres están, pero bueno, biodecodificaron y ahí están pequeñitos. Genial. Así que Y bueno, pues empezamos a entrar en lo de proyecto sentido, a ver, porque es una como una, o sea, forma parte de la biodescodificación, ¿no? claro, sí, no, Y a mí, yo la primera vez que escuché, creo que fuiste tú que me sí, mencionaste del tema, digo, wow, qué fuerte, ¿no? Que somos un proyecto de... Y tú terminas la frase. sí. Somos un proyecto con un sentido para el cual vinimos. Muchas veces está asociado con la misión también, ¿no? El propósito. ¿Sí? Por eso tenemos que trabajar mucho el proyecto sentido, sobre todo porque nosotros somos el sentido de nuestros padres, ¿no? Entonces, estamos viviendo las necesidades de ellos. Y a través de la vida nosotros vamos adquiriendo nuestras propias necesidades. Entonces, tenemos que abordar el tema de saber que en un momento, cuando decidieron nuestros padres, consciente o inconscientemente, porque a veces es un programa que viene ancestral, ¿no? Y entonces, bueno, a veces está el deseo de ser padres, pero a veces no, y llegan de forma sorpresiva. Y eso generalmente es parte del árbol genealógico. ¿Ah? Es el mandato que el árbol, ¿ah?, demanda que ese integrante del árbol eh, tiene el programa de tener hijos. ¿Ah? Entonces, bueno, eh, aparecen desde ese lugar. Entonces tenemos que descubrir cuál es ese sentido por el cual vivimos para poder, de alguna manera, entre comillas, devolverlo, ¿no? Y poder crear nuestro propio sentido de existencia. Porque si no, a través del tiempo vamos a seguir, ¿no?, eh, teniendo como sentido de nuestra existencia las necesidades de ellos. Claro, porque ¿Me lo que sostiene el proyecto sentido, que lo mencionaste hace un rato, que lo sí, cortamos, pero lo que sí, sostiene el proyecto sentido es que nuestra existencia, nuestra vida, sí, está condicionada a los deseos o a las necesidades de nuestros padres en el momento de tenernos, ¿no? O del árbol, como acabas de decir. Y, bien. así es, así Yo sé es. que me contaste algún ejemplo una vez, ¿no? De que una chica, solo para, como para que quien Sí, nos a ver, escuchen lo sí, entiendan mejor, ¿no? sí, Em, que tenía así como, no sé si conflicto realmente con su hermano, ¿no? Porque digamos que siempre él le tenía que proveer, ¿no? Como que, o que siempre le estaba facilitando económica o creo que tenía un piso o algo así, sí, que era de los dos, pero la hermana se lo dejaba, pero era el piso de la hermana, pero él no le pagaba y en fin, y ella quería el piso y algo así. Y, y que eso no se desentramaba porque en realidad sus padres tuvieron a la niña como ujú, para que acompañara y cuidara al chico, ¿no? Como, exactamente. Sí, sí, tal y cual. entonces esta mujer se encontraba pues a sus 50 años cuidando aún de su hermano y su hermano Eso, dejándose cuidar por su hermana, ¿no? así es, tal cual, ¿no? Y muchas veces, bueno, tiene mucho que ver, también hay tantas historias. Eh, por ejemplo, el tema de los hijos bastón, ¿no? Entonces, los hijos bastón son los que vienen a cuidar a los padres.
Y Eso, ¿no? entonces, O el hecho de, bueno, yo voy a tener hijos porque ¿quién me va a cuidar cuando sea mayor, ¿no? exactamente. Uf, Bueno, me pasó con una señora que tuvo como 40 años casada con su esposo, ¿sí? Y cuando su mamá la pusieron en silla de ruedas, tomó la decisión de separarse de su esposo, porque tenía que cuidar a su mamá, ¿no? Y entonces se separa, pero sin ser consciente, ¿no? O sea, empezó con conflictos después de 40 años de casado, ¿no? Empezaron en conflictos, que eran una pareja muy unida. Este, el esposo vino a la consulta a plantearme la situación porque no podía creer que su esposa, después de 40 años, este, le estuviera pasando eso y que no sabía ni cómo vivir esa realidad, ¿no? Y entonces, bueno, le dije, bueno, si tu esposa está decidida a venir a hacer un proceso, quizás, y bueno, él le dijo como una oportunidad y vino a la consulta y trabajamos el proyecto sentido y ella había venido con el sentido de su existencia cuidada. Entonces, hasta que su mamá no precisó ayuda, no fue necesario. Pero cuando su mamá necesitó, porque ya tenía que asistirla, o si no, ponerla en una casa, de una residencia de salud, entonces ella tomó la decisión de separarse y no le movía nada. O sea, eh, la historia era como si no hubiera vivido la historia de esos 40 años. Cuando comprendió y entendió ese sentido de su existencia, se resolvió todo, porque en realidad la solución estaba, pero ella no la podía integrar porque ella ya tenía ese mandato, ese programa instalado. claro. Y una cosa no quita la otra, ¿no? O Es, sea, claro, exactamente, ¿no? Pero bueno, cuando hay una condición tan determinante, bueno, somos capaces de responder de esa manera, porque es nuestro inconsciente que actúa a través nuestro. En el claro, consciente estaba toda la historia, que no tenía una coherencia, pero en el inconsciente estaba el mandato. Y ahí, y el inconsciente es el que responde. Ese es el punto. Por eso nosotros, el poder abordar y trabajar con el inconsciente y ser consciente del inconsciente, ¿no? O sea, imagínate que el consciente es solo un 10% aproximadamente, pero hay un 90% que es nuestro inconsciente, sí, que o todo menos. está mandando, sí o menos, está mandatándonos de cómo y de qué manera nosotros tenemos que vivir, ¿no? Entonces, Claro, y esto del proyecto sentido luego que es como se soluciona o cómo lo indagas, ¿no? Porque a veces los padres pueden estar muertos, o los ancestros, o cómo vas a la raíz o al origen o a descubrir cuál era ese sí, proyecto sentido que te está condicionando en este momento, ¿no? bueno, nosotros, la biodecodificación lo que hace es que en realidad es una metodología integradora, ¿sí? Y holística, vamos. Entonces, al ser integradora, también trae, ¿ah?, recursos, por ejemplo, la hipnosis ericksoniana, ¿ah?, que es la hipnosis ericksoniana es como una hipnosis donde vos no perdés la conciencia, pero es un proceso, ¿ah?, inductivo, ¿sí?, en donde activás el inconsciente. Entonces el Ok. inconsciente empieza a expresarse y increíblemente las personas empiezan a hablar sin ser conscientes de lo que están diciendo, pero lo están diciendo y tienen una coherencia real, ¿ah? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. O sea, las constelaciones también es un buen instrumento, ¿ah? Claro, Nosotros utilizamos el renacimiento también, porque muchas veces, por ejemplo, y esto no lo hace la biodecodificación, lo trabaja tan profundamente, pero yo con investigaciones y la experiencia he ido descubriendo que, por ejemplo, el rol de la placenta, ¿no? El rol que tiene la placenta en nuestra vida, ¿no? O sea, es sumamente importante, que recién hoy le están dando un lugar. Y entonces, bueno, eso hace
que, bueno, que empecemos a darnos cuenta, ¿no? Y hay una certeza cuando nos, nos vamos dando cuenta porque sentimos internamente una liberación, sentimos realmente la paz con nosotros, la armonía, el equilibrio, ¿no? Se Y siente yo me un cambio de estadio, ¿no? En- exactamente. ¿Ah? Y yo me nutro mucho también por los registros, ¿no? Los registros akáshicos son básicos y fundamentales porque vos podés ir a los programas directamente y vas acompañando a la persona, sin que tengas que abrirle el registro al otro, pero vos te vas guiando porque el otro te está haciendo esa apertura. Entonces podés ir al punto en donde está esa memoria. ¿Ah? Por eso para mí el instrumento de los registros es fundamental en este proceso, Buenísimo. porque acompaña y muy bien, porque es esto de integrar al ser del humano, ¿no? En evolución. Ujú. ¿Ah? Entonces, cuando yo integro al ser, ¿no? Divino, ¿ah? Con el humano en evolución, ahí es donde empieza el ser humano, el ser humano. ¿No? Porque es como un término que se utiliza mucho, pero no se le da el verdadero sentido. Ya, Y ¿qué la, significa exactamente, no? claro, y la biodescodificación te da eso, ¿no? Te da poder ir a tu cuerpo, sentirlo, porque necesitas sentir. Si no sentís, quedás disociado. Entonces, a veces hay previas que tenemos que trabajar para que la persona pueda sentir, porque hay gente que no siente. ¿Ah? Nosotros le llamamos desencarnados. ¿Por qué? Y porque han bloqueado el sentir, porque ha sido tan dolorosa su historia que fue necesario para sobrevivir. Entonces, en un proceso de biodescodificación no podés abordar a una persona que no sienta. Y hay mucha gente que no siente, porque se Ya. disocia por el sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me disocio, porque el sufrimiento ha sido tan grande que tampoco puedo disfrutar de las bendiciones, de la alegría, ¿no? Entonces quedo totalmente disociado de mí. Por eso también la biodecodificación te permite eso, te permite acompañar para descubrir cuáles son esos bloqueos, esas limitaciones que nosotros nos imponemos por sobrevivir. Buenísimo, me parece genial para ir cerrando. Nos has dado un montón de información valiosa y muy interesante como para seguir indagando o para adentrarnos en una de estas sesiones para vivir más plenamente. Tú acompañas a un montón de personas, a muchas mujeres, ya nos has dicho también que no podían, pero ahora ya pueden ser mamás. Eh, ¿Tú cómo te nutres? ¿Quién te nutre? ¿Quién te acompaña a ti? ¿Quién te inspira? Bueno, en realidad yo te digo más, estuve terminando algunos periodos de biodecodificación, he hecho terapia y siempre cuando tengo algún conflicto o algo que despierta en mí, bueno, yo hago terapia, porque es muy nutritiva, ¿sí? Y aparte ayuda en el despertar. Pero yo me nutro de mi ser superior, ¿no? O sea, yo me leo los registros, es mi guía, es mi conexión, ¿ah? Es saber bueno, que estoy acompañada de mí misma, ¿no? Del encuentro conmigo misma. Y esas Buenísimo. certezas me permiten desafiarme de alguna manera. ¿Ah? Y me ha ayudado mucho no tener miedo, por ejemplo, ¿no? Los miedos propios emocionales, ¿no? Y, y me ha permitido esto de poder elegir, ¿no? Elegirme a pesar de, ¿no? Y Ujú. entonces, pero sí, me inspira mi ser superior. Ay, qué lindo. Sí, bueno, Rosana tiene es energía pura.
Las personas que te conocen y te conocemos, creo que estarán todas de acuerdo en que tienes una energía súper poderosa. Tu presencia ya y tu risa, tu alegría, ¿no? Porque es que derramas alegría todo el tiempo. Y la última pregunta ya para Sí, que se destila, ¿no? De todo lo que hemos sí, hablado, sí, pero ¿cómo sí, puede sí, la sí. biodescodificación profundizar en el proyecto sentido y todas estas herramientas de las que hemos hablado, contribuir a estar en AINI, a vivir y a convivir en armonía con uno mismo y con el entorno? En tus Y bueno, palabras. en realidad es porque cuando nosotros tomamos nuestra unidad, ¿no? O sea, eh, somos autores conscientes e inconscientes de nuestra vida, sabiendo que tenemos nuestra salud, nuestro bienestar en nuestras manos. Y entonces podemos ser protagonistas. Y no hablemos de protagonistas y víctimas, ¿no? O sea, protagonistas es porque estoy dispuesto a hacerme cargo, ¿no? Me puedo hacer cargo, ¿no? Y entonces siento que Vianney es eso, ¿no? Eh, es una puerta, es una oportunidad para que nos hagamos cargo, ¿no? Para Sí. entregar recursos para que seamos esa unidad, ¿no? Ujú. Y estemos en referencia interna, porque ese es el gran tema, ¿no? Estar en referencia interna. Todo el tiempo estamos en referencia externa, porque el, el mundo nos lo impone, pero en realidad nuestra esencia no es esa. Nuestra esencia es que vinimos en manada, pero el desafío es el encuentro con uno mismo. Y la manada es la que nos muestra el camino a seguir o no seguir. Elijo comprender, pero en realidad el desarrollo personal, intelectual es individual, Ujú. ¿no? Desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿no? Y entonces, bueno, Viaen invita a eso, al encuentro con uno mismo. Y eso es lo que me ha gustado de todo. Muchas gracias. Acompañarlos, bueno, mejor, ¿vale? Genial. Así, un agradecimiento, Pues querida. Rosana, me quedo súper agradecida, yo también. Gracias mil por tu energía, por tu sabiduría, por tu acompañamiento. Y bueno, nos vemos seguramente en algún lugar, como ya nos hemos Así, encontrado. así es. Y así sea y así es. ¿Eh? Digamos, lo que la vida nos va encontrando. Siempre digo, yo me dejo fluir porque todo lo que va llegando tiene un propósito. Así que, y comprender eso, ¿no? Que todo tiene un propósito, que nada es casual, que siempre sucede. Yo Mm, siempre digo, no es un cliché, que siempre sucede lo mejor de lo mejor. El punto es poder darnos cuenta de eso, para no conflictuar con eso, claro. sino preguntarme, bueno, ¿qué me quiere mostrar todo esto? Porque todo es positivo, ¿sabes? Por eso yo siempre, fíjate vos, ¿no? Yo tengo una historia con una infancia de pérdidas, de tragedias, ¿no? Y vos me decís, uy, vos sos tan alegre, es que es mi naturaleza así. ¿Ah? Ujú. Pero yo tenía dos caminos, o ser una amargada o ser alegre y feliz. Por eso elegí ser feliz y no tener hijos, porque los hijos son sufrimiento, ¿entendés? O sea, la coherencia con que uno viene, ¿no? Y entonces, y el punto es ese, ¿no? Es comprender, siempre encontrar el lado positivo de todo, porque todo es positivo. Ujú. Hay una característica que dice el inconsciente, que dice que es inocente. Entonces, el inconsciente es inocente. ¿Qué significa? Que no juzga si esto está bien o mal. Es, es lo que tenía que suceder, ¿no? Porque si es lo que tiene que suceder, es porque eso tiene un mensaje, que Ujú. me va a dar un instrumento para darme cuenta, para transformarme.
para evolucionar. En la evolución. Exacta. Bueno, así cerramos. Seguimos. Nos vemos en otra. Un beso. Chao. Gracias, Irene, gracias por tu acompañamiento. Chao.